Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la colecistitis aguda, a recordar ese tema tan importante, ¿no? Que principalmente se ve en gastroenterología y en cirugía, eh, y que, bueno, vamos a ver que es una patología la cual no es una urgencia como tal, pero sí se debe operar al paciente lo más rápido posible y no mandar al paciente para su casa. Entonces, para comenzar con este tema, vamos a recordarnos básicamente lo que es la vesícula biliar que está añadida en la región inferior del hígado. Básicamente está adherida a esta eh, y eh, ella está conformada por conductos que vienen del hígado, conductillos biliares que desembocan en un conducto hepático derecho y uno izquierdo y forman luego uno, déjenme acercar aquí, y luego forman el hepático común. El hepático común junto con el cístico, que es el cístico es este de acá que es la desembocadura de la vesícula como tal, del saquito de la vesícula biliar. El conducto cístico con el conducto hepático común forman el conducto coledoco, el famoso conducto que cuando también hay litiasis biliares se obstruye y es capaz de generar una pancreatitis. Bien, este conducto coledoco se une con el conducto pancreático principal. Recordemos también hay un conducto pancreático accesorio que desemboca directamente en el duodeno. Estos dos se unen y desembocan en el duodeno a través de la ampolla de Vater. Entonces, me dicen si no me escuchan, porfa. Entonces, básicamente la función de este saquito, que es la vesícula biliar, es almacenar y concentrar la bilis que se forma en el hígado. ¿Ok? Recordemos que los cuatro constituyentes principales del contenido biliar de la bilis es los ácidos biliares, los fosfolípidos, el colesterol y la bilirrubina. Bien, entonces, ¿cómo es el funcionamiento para que este contenido de la vesícula biliar llegue al duodeno y haga su acción? Porque la acción no la hace dentro de la vesícula, sino que la hace en el duodeno para ayudar con la digestión. Entonces, básicamente, cuando los alimentos que llegan al estómago pasan tienen todo su proceso de mezcla en el estómago con el ácido clorhídrico y todas las demás hormonas que se secretan ahí. Cuando él pasa por del antro del píloro hacia el duodeno, en ese momento se secreta colecistocinina, bien, básicamente porque el estímulo que genera un medio ácido que estaba en el estómago pasa ahora al intestino que soporta medios más básicos, por decirlo así. Entonces, ese cambio ácido-base genera un estímulo para la secreción de colecistocinina. Y esta básicamente hace en la vesícula biliar contracción de esta para que entonces el contenido biliar vaya hacia el conducto cístico, luego al coledoco y se secreta a través de la ampolla de Vater en el duodeno. Bien, entonces, su principal función obviamente es la de facilitar la digestión y la absorción de las grasas. Es por eso que los pacientes cuando hacen una colecistectomía, una de las primeras cosas que le dicen los doctores es que deben de dejar de comer eh, alimentos con alto contenido graso, porque obviamente eso va a causarles esteatorreas, que es básicamente el contenido de grasas en las heces, porque no van a tener cómo digerirlas ni cómo absorberlas. Entonces, luego que esos ácidos biliares que fueron al duodeno hacen todo ese trabajo, entonces ellos se reabsorben nuevamente casi en su totalidad en el hilo. Entonces vuelven nuevamente a la vesícula biliar, o sea que es como si fuera un flujo, ¿cómo es? Como si fuera una retroalimentación, ¿no? Se manda la bilis, pero ella regresa nuevamente. Entonces, una vez recordamos estos,
tenemos que seguir con la definición. Obviamente, una colecistitis, lo dice la palabra, ¿no? Cole viene de vesícula biliar y cistitis es una inflamación. Y esto es importante, es un dolor abdominal agudo. Hay muchísimas causas de dolor abdominal agudo, pero esta es una de las principales, una de las causas inflamatorias de dolor abdominal agudo. Entonces, cuando los pacientes vienen con este tipo de patologías, ahora en el tratamiento se van a dar cuenta que es importante que a pesar de que tiene un dolor, a estos pacientes no se le debe dar analgésicos y muchos doctores le dan analgésicos. Entonces, toda sospecha de dolor abdominal agudo no se le da analgésicos. Bien, la etiología. La etiología principal es la colecistitis calculosa, o sea, una colelitiasis. Bien, piedras en la vesícula biliar o litiasis en la vesícula biliar, como quieran llamarlo. La conformación de esos litos en su mayoría son de colesterol, el 80%, el 20% son pigmentarios y el 1% son mixtos. Básicamente, esos litos se forman por sobresaturación de la sustancia principal que los conforma. En el caso del colesterol, por ejemplo, obviamente es un paciente que tiene hipercolesterolemia o tiene una dislipidemia y tiene todo el perfil lipídico alterado y está llegando a altas concentraciones de colesterol eh, al hígado, no se metaboliza bien y llegan a la vesícula biliar. Se cristaliza ese colesterol, se forman núcleos de colesterol y se genera primero el barro biliar, que también lo mencionan bastante, hay un barro biliar dentro de la vesícula y seguidamente se generan los litos. Entonces, estas piedras, cuando están en la vesícula biliar, si son muy pequeñitas, pueden que bajen hasta el conducto coledoco. Si son grandes, pueden que obstruyan a nivel del conducto cístico y van a generar entonces todo este proceso que aquí ven en este cuadro, que donde se obstruye la salida de la vesícula biliar, o sea, el conducto cístico, aumenta evidentemente la presión dentro de la vesícula biliar, hay una sobresaturación de bilis con colesterol que va a generar entonces la formación del lito de colesterol, una colelitiasis. Eso genera una respuesta inflamatoria, evidentemente, porque se están concentrando mayor cantidad de bilis y que son sustancias que si hay éstasis de estas sustancias pueden ser dañinas para la mucosa biliar. Hay distensión de la vesícula biliar, hay producción de moco por la respuesta inflamatoria, aparte de que no solo la producción de moco, sino que se generan un montón de citocinas proinflamatorias que van a generar daño también en el tejido. Y hay proliferación de bacterias porque obviamente este medio va a ser propicio para la proliferación de bacterias principalmente gram negativas y anaeróbicas. Bien, entonces hacia ese tipo de bacterias es que va a estar indicada la antibioticoterapia en esta patología. Bien, entonces, básicamente así se ven, ¿no? Está la vesícula, está distendida, están los litos, y aquí hay uno que está obstruyendo o ocluyendo el conducto cístico. Y obviamente esto va a generar un proceso inflamatorio en la vesícula. Y así se ven pues cuando ya es algo mucho más avanzado y pues que en ningún momento, esto que acá se ve en negrito es el barro y aquí están las piedritas. Y bueno, eh, el 10% está formado por la colecistitis acalculosa. O sea, esto es una colecistitis en la cual no hay formación de litos, o como lo ven en la imagen de la izquierda, sino que es por causas que generan estrés en el paciente. ¿Bien? Entonces, y no necesariamente estrés emocional, sino estrés en el cual el paciente tiene una tasa metabólica muy acelerada y su cuerpo no va a poder responder de manera adecuada ante las necesidades de cada célula. Y eso se da en deshidratación, sepsis, shock, transfusiones masivas, neoplasias,
diabetes mellitus, enfermedades vasculares y un montón más de patologías que pueden generar estados de hipercoagulabilidad y posteriormente la oclusión microvascular. Obviamente, si hay una oclusión microvascular en las arterias pequeñitas que irrigan a la vesícula biliar, hay una isquemia, y ante esa isquemia hay una respuesta inflamatoria que obviamente va a dar origen a eh, la inflamación de la vesícula biliar como tal. Pero es importante que recuerden que aquí en esta no hay formación de piedras en la vesícula, sino que es por oclusión microvascular. Entonces acá también hay otros, los tipos que ya mencionamos y agregan la enfisematosa que casi muy pocos libros mencionan esta. Entonces básicamente acá mencionan que la litiásica, o sea, la que es formada por litos, es más común en las mujeres, la colecistitis es más común en mujeres que en hombres. Y el microorganismo que más coloniza en las litiásicas es la Escherichia coli. Y bueno, aquí están las manifestaciones clínicas que las vamos a mencionar ahora. Y en la alitiásica también se da la alitiásica, como vieron, el tipo de patologías que generan las colecistitis acalculosas son patologías de pacientes que generalmente están encamados o pacientes que eh, van a someterse a cirugías, que se han sometido a cirugías grandes, cirugías en donde se perdió bastante sangre, o cirugías muy traumáticas, o pacientes que están muy, muy delicados de salud. Entonces son pacientes críticos, básicamente. Y acá van a ver otro tipo de bacterias, como la Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus, Staphylococcus, Clostridium perfringens. Y pues la valoración va a ser más difícil porque pues es un paciente crítico, ¿no? Y en las enfisematosas se da más en los varones, diabéticos, enfermedades vasculares periféricas, ¿bien? Y se acompaña con las alitiásicas. Así que esta básicamente forma parte de las alitiásicas, o sea, las que no hay litos dentro de la vesícula biliar. Y el Clostridium perfringens, que genera una gangrena cacciosa. Bien, entonces, en todas, el tratamiento principal obviamente va a ser el tratamiento quirúrgico. De todas las colecistitis, el tratamiento quirúrgico es de elección. Evidentemente, en las más leves, que es la más común, que es la litiásica, se puede hacer un manejo conservador con tratamiento médico primero y luego avanzar al quirúrgico. En las manifestaciones clínicas, lo importante para sospechar esto, porque esto realmente no es una patología difícil de no sospechar. Si la conoces, la vas a sospechar. Y es básicamente porque hay dolor tipo cólico en hipocondrio derecho mayor de 6 horas. Eso es fundamental. La irradiación a la región subescapular y clavícula derecha. Y empeora luego de ingerir alimentos grasos, cítricos, menestras y lácteos. Ya, esto básicamente te indica un dolor en hipocondrio derecho generalmente va a ser o por vesícula o por una hepatitis o por cualquier daño hepático, pero si ya te está diciendo esto, es un paciente que además tiene náuseas y vómitos, eso se va más por la vesícula biliar. Hay fiebre y hay signo de Morphy positivo y ictericia en el 20% de los casos. El signo de Morphy, evidentemente, es el signo que se genera al realizar una presión sobre el hipocondrio derecho y genera dolor en el paciente. Entonces, eso se conoce como el signo de Morphy. Ese mismo signo de Morphy, cuando el paciente se le coloca la, la, el ultrasonido, el ecógrafo, entonces va a presentar también dolor porque el doctor trata de hacer una presión leve y eso genera un signo de Morphy positivo. El diagnóstico. Bien, el diagnóstico, historia clínica y examen físico, y eso debe ser suficiente para diagnosticar una colecistitis. Obviamente, siempre terminamos mandando pruebas de imagen para corroborar que no nos estamos equivocando, pero lo fundamental en todo médico es reconocer todo con historia clínica y examen físico. En el examen, ya la historia clínica la vimos
Ya vimos la clínica, las manifestaciones que va a llegar con las que nos va a decir el paciente. Y en el examen físico, el paciente tiene un aspecto angustiado, de sufrimiento, pálido, está diaforético, puede estar cianótico también, bien, suele permanecer inmóvil por el dolor, y si está perforada esa vesícula biliar puede generar una peritonitis también y generar un vientre en tablas y presentar signos de irritabilidad peritoneal, como lo son el de rebote y el de defensa. Bien, la movilidad abdominal está reducida, hay fiebre, hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho, y la palpación es dolorosa, disminución de los ruidos intestinales en un 10%, y puede haber en un 40% una masa palpable. No siempre hay masa palpable, pero puede haberla. Entonces, si hay una masa palpable, hay que hacer un diagnóstico diferenciales, eh, con patologías neoplásicas de la vesícula, por ejemplo. En los laboratorios tenemos la leucocitosis en el hemograma. Obviamente esto te indica que hay un proceso inflamatorio en algún lado. PCR, lo mismo. Puede haber un leve aumento de las aminotransferasas, de la bilirrubina y de la fosfatasa alcalina, aunque esto no es tan relevante. Y el aumento en las amilasas es más relevante si se acompaña de coledocolitiasis o de una pancreatitis, que puede ser el caso si el hito se enclava en el conducto colédoco. Y el estudio de imagen más utilizado para esto, o sea, es el estudio gold standard de la vesícula biliar, es la ecografía abdominal. Podemos mandar una radiografía de tórax también, pero no nos va a ayudar casi en nada, más que nada para descartar otras patologías. Eh, Como vimos en la charla pasada, de la semana pasada, si hay una perforación de víscera hueca, puede que que esté pasando aire hacia el peritoneo y que cause un neumoperitoneo, y eso lo podemos ver en una radiografía de tórax. Pero en las vesículas biliares, muy poco aire va a haber, gas, a menos que lo esté produciendo las mismas bacterias. Entonces, puede que sí haya gas en el peritoneo a causa de, por ejemplo, que haya un Clostridium perfringens colonizando la vesícula. Y solo el 10% de los cálculos son radiopacos, o sea que casi no los vamos a ver con una radiografía de tórax. En la ecografía abdominal, obviamente, sí vamos a ver, que es como la que vemos acá arriba, en la esquina superior derecha, eh, y vemos la vesícula claramente, vamos a ver la pared y vamos a ver el contenido de la vesícula. Cuando tienes una colecistitis, si es por cálculos, obviamente vamos a ver esos cálculos, vamos a ver el edema de la pared y el engrosamiento de esta, y va a haber dolor a la presión, que fue lo que les mencioné, que hay un signo de Murphy positivo cuando el doctor coloca el ecógrafo sobre el hipocondrio derecho. Y como está acá abajo, vemos, así se vería en caso de que llegue a haber un lito dentro en una radiografía de tórax, se vería de esta manera, en ese 10% que son radiopacos. La CEPRE la hacemos para descartar coledocolitiasis, pero si no lo sospechas, no es necesaria hacerla. Y la tomografía axial computarizada la hacemos cuando hay sospecha de complicaciones de la colecistitis. Bueno, los criterios ecográficos de la colecistitis aguda: el signo de Murphy ecográfico que ya les dije, el engrosamiento de la pared vesicular si está mayor de 4 milímetros, aumento del diámetro del tamaño en sí de la vesícula más de 8 centímetros, y una demostración de litiasis biliar, o sea que se observen los cálculos dentro de la vesícula, colecciones líquidas pericolicísticas, perdón, presencia de barro biliar, el barro biliar que aquí lo ven, se ve más, eh, eh, tiene una ecogenicidad menor a la de la periferia.
pero no está tan negrito como acá, que esto se llama anecoico. Cuando está anecoico, básicamente es porque eh, eh, no hay nada, pues. O hay agua, puede haber agua, o aire, que el aire también lo lee el ecógrafo como anecoico. Pero esto que está aquí, que se ve más hipoecoico, es el barro. Y la trilaminación de la pared vesicular. Entonces, esto que se ve acá alrededor de la vesícula más hiperecoico, que está un poco más blanquito, es el engrosamiento de la vesícula, y el barro biliar, que está un poco más adentro, y es hipoecoico. Ya que hay otra imagen en la cual observan, aparte del barro que está aquí alrededor dentro de la vesícula, observan que hay unas imágenes que están muy hiperecoicas, y estas son entonces los, eh, los cálculos biliares. Los cálculos biliares. Y acá a la derecha hay una zona anecoica que básicamente es por gas. Así que esto es una colecistitis aguda litiásica enfisematosa. Ahora, los criterios diagnósticos de la colecistitis aguda, de manera ya general de todo lo que hemos mencionado, los signos locales de inflamación, signo de Morphy, dolor, masa, sensibilidad en hipocondrio derecho, los sistémicos, fiebre, PCR aumentada, leucocitosis y hallazgos principalmente ecográficos eh, de colecistitis aguda. Y puede haber un ítem A y uno B, y el C confirma el diagnóstico de sospecha. El tratamiento, los puntos a seguir son, si el paciente, eh, generalmente estos pacientes, eh, yo he conocido familiares que han tenido cálculos biliares, no los hospitalizan de una vez, pero las guías sí dicen que al paciente hay que hospitalizarlo en la sala de cirugía, porque son pacientes que hay que tratar de operarlos en las primeras 72 horas. Entonces, hay que hospitalizar al paciente en la sala de cirugía, nada por boca, porque va para una cirugía, hidratación con 2 catéteres venosos periféricos, lactato de Ringer o solución salina 0.9%, si presenta vómitos recurrentes, porque aquí entonces estaría perdiendo sodio, cloruro de sodio, ¿no? Entonces aquí preferimos darle la solución salina. Los antibióticos de preferencia son las cefalosporinas de tercera o cuarta generación más metronidazol. Bien, igual en el cuadro, este que dice tabla 3, tienen otro esquema de antibióticos que pueden utilizar, pero el principal es este, cefaloporinas de tercera más metronidazol, o ciprofloxacino con metronidazol también se puede utilizar. El tratamiento quirúrgico eh, de elección siempre va a ser la colecistectomía laparoscópica. Hoy en día se utiliza esa, no se hace tanto la colecistectomía percutánea o abierta, pero también se puede hacer, eso va a depender de la elección del cirujano en su momento, ¿no? Pero obviamente lo que se trata es de generar menor traumatismo en el paciente. Y pues ante las sospechas de dolor abdominal agudo, no se recomienda dar analgésicos como les mencioné antes. ¿Por qué razón? Pues las razones eh, son obvias. Si tú tienes un dolor abdominal agudo, tú lo estás sospechando, tú no le puedes dar al paciente un analgésico que le vaya a suprimir ese dolor. El paciente te va a decir que se siente bien y se va a querer ir para su casa. Bueno, en realidad el paciente se está yendo para su casa tal vez con una úlcera péptica, o con una apendicitis, o con una colecistitis, o con una obstrucción intestinal, o con una isquemia intestinal. Entonces, si ese paciente se va para su casa y se le perfora esa patología, ese órgano en su casa, el paciente se va a morir. Entonces, esa es la razón por la cual no le damos analgésicos. Y menos los AINES, porque los AINES, en sus mecanismos de acción, suprimen a la COX-1 y COX-2. Y entonces, esos son, eh, 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 ellos terminan en la generación, ese esquema, ese ciclo termina en la producción de prostaglandinas. Entonces, si le damos eso y suprimimos esos dos ciclos, las prostaglandinas
son protectores de las mucosas. Por lo tanto, si no le damos eso, en la respuesta inflamatoria va a ser peor y vamos simplemente a ocasionar que el cuadro se empeore en ese paciente. Entonces, no le damos analgésico a un paciente que sospechamos dolor abdominal agudo. Y eso sería todo de mi parte, chicos. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna preguntita. Yo tengo una duda. Si el paciente no se le puede dar analgésicos y menos AINES, pero tiene mucho dolor y en el tiempo en el que está hospitalizado, si es que se llega a hospitalizar, porque como mencionaba aquí, pues generalmente no se llega a hospitalizar en las primeras horas, eh, ¿qué es lo que se tendría que hacer si el paciente se aqueja de dolor? Simplemente seguir Ok. con el tratamiento antibiótico, o cuál vendría siendo el procedimiento, pues, de rutina Bueno, que... en las guías que leí, los analgésicos sí están dentro de las guías, pero las guías abajo terminan diciendo no se debe utilizar de rutina, por decirlo así, si el paciente no presenta tal vez una sintomatología tan florida o tan obvia. Y así el caso tal es que el paciente obviamente prácticamente vive quejándose del dolor, se lo puedes dar. Le puedes dar el analgésico, pero tú tienes que estar seguro de lo que estás sospechando. Y obviamente realizarle todas las pruebas a ese paciente y no mandarlo para su casa, porque el principal problema está en ese, en que se lo mandan para su casa y en la casa empeora. Entonces, ese es el detalle. Pero sí las guías mencionan que en caso de que lo tengas que utilizar, lo puedes usar. Ok, gracias. A la hora. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay más preguntas, seguimos entonces en el orden de la reunión con el artículo científico que nos va a exponer la compañera Denis Rodríguez. Buenas tardes. Yo voy a hablarles acerca de la relación entre el SARS-CoV-2, la microbiota intestinal y la presencia de síntomas digestivos. Como contenido, tenemos los objetivos, la introducción, el método que se utilizó este artículo, los resultados y las manifestaciones digestivas de la COVID-19. Por último, la conclusión. Tenemos que eh, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria que afecta globalmente, o sea, afectó globalmente lo que es el planeta. Se relaciona con estos diferentes grados de insuficiencia respiratoria y también aparecen estos casos en los que presentan lo que son síntomas gastrointestinales y la presencia del SARS-CoV-2 en el RNA en las S. Em, Vemos que los síntomas gastrointestinales asociados a la COVID-19 pueden afectar entre el 3 y el 39% de los enfermos. Como objetivo tenemos de este estudio es que eh, se examine lo que es la relación entre la infección por el virus, la microbiota intestinal y la presencia de los síntomas digestivos. En cuanto a los métodos, tenemos que aquí se realizó lo que es una búsqueda bibliográfica en Medline, PubMed, Cielo, Lilacs y, ok, sigamos acá, y Corraine en los últimos 6 meses en idioma tanto inglés como en español, sobre la presencia de lo que son los síntomas digestivos en enfermos con COVID. También se realizó análisis comparativo de estos resultados en las investigaciones para responder los interrogantes que existían sobre la participación del aparato digestivo en lo que es la patogenia y la evolución de la enfermedad por COVID-19.
En cuanto a los resultados, tenemos que hay estudios que reflejan que existe una relación en lo que es la microbiota intestinal con lo que son las citocinas proinflamatorias y la evaluación de los enfermos. También se vieron aspectos que confirman a través de análisis metabólicos lo que son las heces. Estos resultados sugieren lo que es la presencia de aminoácidos en las excretas y pueden predecir lo que es la evolución desfavorable de los pacientes, lo que se asocia con un estado de lo que es como se altera la mucosa intestinal con disminución de lo que son con disminución de los lactobacilos y hay aumento de los carinebacterios. Como respuesta, o sea, esto se da como respuesta a lo que es la hipoxia sufrida a nivel celular por alteración de lo que son los patrones de la cascada de coagulación en la inflamación. También se da una hipótesis que era reconocer lo que son las alteraciones de la microbiota intestinal relacionadas con la enfermedad, los cuales pueden tener un impacto en lo que es la respuesta inmune del ser humano, y estos sirven como soporte para desarrollar estrategias para la prevención y el control de la enfermedad. Eh, por otra parte, también tenemos que las funciones de la microbiota intestinal son, ya sabemos, de protección, trofismo y la regulación metabólica. Esto puede variar según la composición de la dieta y las grandes diferencias en lo que es la proteína animal, predominando lo que son los vegetales. Y por último, tenemos que el eje pulmón-intestino está conectado bidireccionalmente, por lo que las endotoxinas metabólicas y los microbios del pulmón pueden afectar lo que es la microbiota intestinal, que justifica la posibilidad de que el virus tenga un impacto en ese sistema. En cuanto ya hablando de las manifestaciones digestivas del COVID-19, tenemos que los principales síntomas digestivos varían en lo que es la población y pueden aparecer antes o durante el transcurso de lo que es la enfermedad, con síntomas respiratorios y fiebre. Tenemos que las manifestaciones aumentan los factores que influyen específicamente en el sistema. Dentro de los síntomas gastrointestinales que se asocian a lo que es el SARS-CoV-2, se encuentra lo que es la anorexia, las náuseas, el dolor abdominal y el vómito. Este es el síntoma más frecuente en la población pediátrica. Los pacientes también pueden presentar diarrea y esto se relaciona con una evolución desfavorable de lo que es la enfermedad, aunque todavía esto está por confirmarse. Em, Tenemos que el SARS-CoV-2 en el tracto intestinal se propone que está mediado por lo que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina y tiene una alta expresión en el sistema gastrointestinal, fundamentalmente en el intestino delgado proximal y en los colonocitos. Tenemos que esta hipótesis principal está relacionada con lo que es la invasión del virus a los enterocitos absorbentes, lo que va a producir entonces la alteración en la absorción y como consecuencia la diarrea en los pacientes. Cabe resaltar que la detección del ARN del SARS-CoV-2 en muestras de heces se da incluso hasta 5 semanas después de que los resultados de muestras respiratorias hayan sido negativos. Y esto supone lo que es un mecanismo fecoral con una posible ruta de transmisión de la enfermedad. Como conclusión, tenemos que es importante destacar que las manifestaciones gastrointestinales pueden ser los únicos síntomas iniciales en algunos pacientes con COVID-19. Y esto va a representar lo que es un desafío importante para esto esclarecer la posibilidad de lo que es la transmisión fecal del virus, aunque aparece entre el 3 o 33% de los afectados. Por otra parte, se necesitan más investigaciones sobre la importancia de la microbiota intestinal
la caracterización de los síntomas digestivos y la potencial transmisión fecal-oral del SARS-CoV-2, sin dejar de ser importantes las medidas de bioseguridad para la manipulación de los desechos biológicos, donde el lavado de manos es una acción indispensable para la prevención y control de las enfermedades, independientemente de la vía de transmisión. Y bueno, aquí les presento lo que es la referencia bibliográfica. Excelente, Denis. Muy, muy buen artículo, de verdad. Pasa el link por